Sean todos bienvenidos a un miércoles más, una vez más en la cual nos podemos juntar a orar, a poder estudiar de la palabra de Dios. Pero ahora, para poder comenzar, vamos a empezar escuchando y cantando quizás en tu casa estas dos canciones, estos enganchados, para después poder compartir el mensaje que nos mandó nuestro hermano Rodrigo Vera para todos nosotros. Así que busca un lugar quizás para donde anotar, si es que tomás nota, y vamos con las canciones y luego vamos con el mensaje. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu bondad, Jesús.
camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo hoy. Yo me rindo a ti, mi buen pastor, mi Dios amado, amado. Yo me rindo a ti, Jesús, el amante de mi vida eres tú. Hola iglesia querida, quiero saludarlos en este momento que vamos a compartir la palabra y tener la meditación en las escrituras. Aprovecho para agradecer la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo y compartirlo con ustedes. Les voy a invitar a que vayamos al Salmo 126. El Salmo 126 es un salmo muy especial, nos va a guiar, nos va a alinear nuestro pensamiento, nuestro corazón al Señor cuando hablamos de orar. Esta es una reunión de oración, este es un tiempo que la iglesia aparta para elevar, para adorar, para elevar nuestro corazón, para adorar, para interceder unos por otros. Y es un tiempo también para que a la luz de la palabra veamos muchas veces cómo Dios quiere que nosotros oremos. Los salmos son ahí oraciones que nos dan palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿no? En cuanto a nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Por eso siempre es apropiado, interesante poder leerlos y poder meditarlos y estudiarlos. Este es un salmo muy corto, pero tiene verdades muy profundas que pueden ser muy especiales e importantes para nosotros. Así que vamos al Salmo 126. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sin dudas es un salmo muy especial y en cierta manera nos relata y nos muestra cómo es el mapa emocional de la vida de aquel que camina de la mano de Dios. Ustedes saben que me parece que los creyentes no sabemos mucho qué hacer con nuestras emociones. Oímos la voz del mundo secular que por un lado las idolatra las emociones. Las emociones son como el faro que nos indica a lo cual hay que seguir, a lo cual tenemos que ir detrás en pos. Entonces son como el anhelo al cual tenemos que seguir, al cual tenemos que encolumnarnos detrás. Por otro lado, la religión ante esta posición toma lo opuesto. Dice: no, las emociones tenemos que reprimirlas, tenemos que suprimirlas, tenemos que acallarlas. Pero aquí el Salmo nos enseña cuál es el paso que tenemos que hacer en nuestro caminar por fe con nuestras emociones, porque vemos
sin entender muy bien el contexto, porque no hay muchos datos en el Salmo acerca de quién lo escribió o cuál es la situación histórica particular. Sí vemos que hay momentos de alegría en la primera mitad del Salmo y momentos de tristeza, momentos de llanto en la segunda mitad. Pero sin embargo vemos que podemos sacar algunas lecciones, algunos principios en cuanto a cómo estas personas pudieron manejar su dolor, cómo pudieron manejar sus lágrimas. Entonces la pregunta para hacernos, para comprender para comenzar este estudio, para hacer una introducción es, ¿qué es lo que estás haciendo con tus lágrimas? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu dolor? ¿Lo estás invirtiendo o lo estás desperdiciando? ¿Lo estás poniendo a sembrar? ¿Lo estás poniendo a trabajar? ¿Lo estás poniendo a producir? ¿O lo estás desperdiciando? Hay una realidad muy clara, que en este mundo vamos a tener lágrimas. La pregunta es, ¿cómo estás llorando? ¿Qué es lo que estás haciendo con este dolor? Entonces, rápidamente en el Salmo podemos ver 3 principios que nos enseñan para todos aquellos que estamos caminando en este camino de la fe de la mano del Señor. En primer lugar, lo que vemos es que la vida del creyente, la vida de fe, es una vida de regocijarse y de lamentarse a la vez. Las dos cosas a la vez. Por eso decimos que este salmo es como un mapa espiritual de la vida del creyente, porque la primera parte del salmo está describiendo un momento de una intervención divina, en el cual el tema es la alegría. Pero la segunda parte del salmo, el versículos 4 al 6, es como que el llanto, el dolor, la tristeza inunda la circunstancia y la situación. Entonces lo que tengo que ver y lo que tengo que saber es que en la vida del creyente van a existir las dos cosas. Como todas las demás personas, van a existir el gozo y van a existir la alegría. El gozo y va a existir el llanto, va a existir la alegría y va a existir la tristeza. Pero lo que nos está diciendo el versículo 1 al 3 y lo que me está diciendo el versículo 4 al 6, este contraste que hace entre la alegría y la tristeza, es que vamos a tener las dos cosas. Pero al final, el gozo es el que tiene la palabra final. Aunque el creyente haya igualmente, cuantitativamente, iguales momentos o similares de gozo y de llanto, cualitativamente siempre el gozo es mayor. El gozo siempre está presente, aunque haya momentos en los cuales parece que la vida está regada por lágrimas, por tristeza. Sin embargo, siempre está prendida la llama del piloto automático del gozo. El gozo nunca se puede apagar en el corazón del creyente. Entonces, el primer principio que vemos es que la vida del creyente es una vida de gozarse, de alegrarse, pero también es una vida de lamentarse. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque seguimos a uno cuya vida era una vida de gozo y su vida era una vida de dolor. Jesús era una persona de un gozo que se veía reflejada, que las personas veían reflejada en su ministerio, en su vida pública, pero también era el varón de dolores experimentado en quebranto. Jesús era aquella persona que atraía a los niños. Yo no conozco a ningún niño que se sienta atraído por una persona que sea amargada, sino que buscan aquellas personas que transmitan felicidad, que transmiten alegría. Bueno, Jesús era así, pero también la Biblia nos dice que Jesús es aquel varón de dolores experimentado en quebranto. Podemos pensar en Hebreos capítulo 12:2, en los cuales el escritor nos pone a Jesús como el ejemplo a seguir. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, vemos que el sufrimiento fue experimentado y fue soportado porque había gozo puesto delante de él. Entonces, si Jesús experimentó gozo, experimentó sufrimiento en su vida, nosotros como sus discípulos vamos a hacerlo también. Ahora, el segundo principio que vemos es que en la vida de fe no solo hay gozo y llanto, sino que también hay un gozo mayor y un llanto aún mayor que aquellos que no conocen a Dios. Porque la Biblia nos dice una y otra vez que cuando te conviertes a Cristo, no solo te vuelves una persona más gozosa, sino que también te conviertes en una persona que sufre más el dolor, que le duele más las cosas que estás viviendo. En primer lugar, te vuelves más gozoso porque, mira, no puede haber persona más feliz, más alegre, más gozosa en esta tierra que aquel que experimentó que sus pecados han sido perdonados, que aquel que
sabe que se dio cuenta de cuál era la deuda de su pecado, lo horrible de su pecado, el dolor y lo que es la enemistad con Dios, pero siente que a través de la obra de Cristo y tiene la certeza que a través de su cruz ha sido perdonado, entonces la carga, el peso de su pecado es quitado, es borrado por esa cruz, es limpiado, es perdonado. Entonces esa es la persona más feliz que pueda haber. Entonces si te diste cuenta de que tu relación se restableció con Dios, de que volvió a la paz con Dios, tenés que ser una persona de gozo. Tenés que ser una persona de gozo también porque el Espíritu vive dentro tuyo y si sos lleno del Espíritu, dice la Biblia que la segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo. Es decir, si sos hijo de Dios, no solo tiene que haber gozo en tu vida, sino que el gozo tiene que ser aún mayor y tiene que ir en crecimiento. Ahora, podemos entender esto de que un hijo de Dios, que una hija de Dios pueden ser personas de gozo, pero ¿cómo es que pueden ser personas de un llanto aún mayor, de una tristeza aún mayor? Bueno, la Biblia describe con palabras muy gráficas qué es lo que pasa en la vida del creyente cuando Dios transforma una vida. Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que Él quita el corazón de piedra en medio de su carne y les da un corazón de carne. Aquel corazón que es de piedra lo transforma en un corazón de carne. Lo repito otra vez en Ezequiel capítulo 36. Pablo les dice a los corintios en la segunda carta, dice que cuando el Espíritu viene a la vida, escribe la ley de Dios, no en tabla de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Es decir, otra vez este concepto de que quita el corazón de piedra y lo vuelve un corazón de carne. ¿Qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto nos dice a nosotros? Que la salvación no solo hace que tu corazón sea un corazón más gozoso, sino que la salvación hace que tu corazón sea más un corazón, hace que seas más sensible, hace que sientas lo que está pasando, que sientas el dolor por lo que está pasando. ¿Por qué Jesús estaba constantemente lamentándose? ¿Por qué Jesús sufría tanto el dolor? ¿Por qué Jesús lloraba ante las pérdidas? ¿Por qué Jesús lloraba ante la dureza del corazón? Porque era un corazón perfecto, porque era un corazón divino, porque era un corazón que veía lo que las personas sufrían estando lejos de Él. Entonces lo padecía, entonces lo sufría. Y de la misma manera, el corazón de aquel que camina en la fe, de aquel que camina cerca de Dios y aquel que se va pareciendo cada vez más a Dios, es un corazón que sufre, es un corazón que se duele. ¿Ves? Antes tal vez de conocer a Cristo, el pecado no causaba nada en vos. Tenías el corazón, dice, endurecido, encallecido, no sentías nada ante el pecado. Pero ahora cuando caes en pecado, cuando pecas, reconoces y te das cuenta que cuando lo estás haciendo no simplemente estás violando una regla moral tuya, te estás defraudando a vos mismo, sino que estás causando dolor en el corazón del Padre. Entonces el pecado ya causa otro tipo de dolor en nosotros. Antes tal vez no te importaba pecar, pero ahora sabes que cuando lo haces estás ofendiendo el corazón de aquel que te compró. O cuando ves tal vez personas a tu alrededor que están sufriendo. Antes que fueras cristianos tal vez no tenías idea de cómo podían ser las personas por el Evangelio transformando sus vidas. No tenías idea del potencial que hay en ellos. Entonces tal vez los veías a las personas que van sin Cristo y para vos era lo mismo. Sin embargo, ahora ves lo que el Evangelio puede producir en sus vidas, lo que puede hacer Cristo cuando transforma con la palabra del Evangelio cada persona. Entonces, cuando los ves fuera de Cristo, o cuando lo ves sufriendo en adicciones, o cuando lo ves en su pecado, te causa dolor. Ya nunca vas a ver a las personas de la misma manera que las veías antes, sino que vas a querer que el Evangelio llegue a ellos. Entonces ves estos dos principios. En la vida del caminar por fe, el creyente va a sufrir gozo y va a sufrir llanto. Pero no solo eso, el segundo nos dice que en la vida del caminar por fe, el creyente va a tener una vida de mayor gozo y de mayor llanto que antes de caminar por la fe. Pero el tercer y último principio que me enseña esto, y es tal vez el principio más raro, que es que la vida del caminar por fe es de un gozo y de un llanto interdependientes, que están relacionados entre sí. En otras palabras, es como si, o el Salmo nos enseña que el gozo produce lágrimas,
y que las lágrimas producen gozo. Hay muchos lugares en la Biblia en los cuales nos dice que las lágrimas del creyente en un momento se cortan y dan lugar al gozo. Como que hay que soportar un tiempo de llanto, hay que soportar un momento de dolor, pero que cuando eso pase va a venir automáticamente el gozo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 30, versículo 5 dice: por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Ahora hay varios pasajes que lo hacen, que lo manifiestan de esta manera, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, cuando el Evangelio transforma a las personas, cuando el Espíritu empieza a vivir a las personas, se nos enseña otro modo de obrar del Espíritu en nuestros corazones. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, la tribulación, el dolor, la prueba, el problema, la aflicción, la dificultad, produce en nosotros el peso de gloria. No solo da lugar, no solo se va en un momento para que venga el gozo, sino que ese mismo dolor, esa misma aflicción es la que produce. Por supuesto, nadie podía conocer esto antes de Jesús, porque Jesús era el varón de dolores. Jesús es aquel experimentado en quebranto. Jesús es aquel cuyo dolor no simplemente dio lugar al gozo, sino que cuyo dolor produjo el gozo para nosotros. Su dolor produjo el gozo para nosotros. Pero hay una manera, me está enseñando el Salmo, que este patrón, que esto que Jesús hace, que este gozo, que este dolor que produce en él el gozo, puede ser también para nosotros, puede reflejarse también para nosotros. Hay una manera en la cual podemos ser cuidadosos en que nuestro dolor no simplemente dé lugar al gozo, sino que vaya produciendo ese gozo. Y este salmo que leímos, el Salmo 126, es sobre eso. Porque en estos últimos versículos vemos que las lágrimas están regando algo. Dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Nos da la idea de esta persona que va tirando las semillas, pero a medida que va tirando las semillas, va llorando y con esas lágrimas va regando esas semillas que va sembrando. ¿No? Estas lágrimas están produciendo algo. No solo están dando lugar al gozo, están produciendo el gozo. Entonces, aún lo que vemos es que cuando haya diferencias en cómo Dios obra, hay algo seguro, que es que Dios obra, porque el Salmo nos presenta dos maneras en las cuales Dios obra. El versículo 4 dice: Señor, haz volver nuestra cautividad, este ruego desesperado, como los arroyos del Negev. El Negev es una región árida, desierta de Israel, del sur de Israel. Pero en el invierno, cuando en la temporada de lluvias, cuando empieza a caer el agua de las montañas, dice que de un momento a otro aquello que es un desierto se transforma en un arroyo y empieza a crecer la vida, la vegetación durante ese tiempo que venga la lluvia. Entonces, nosotros queremos que Dios obra así. Nosotros queremos que Dios descienda milagrosamente, poderosamente, que cambie de un momento a otro nuestra situación. Pero muchas veces Dios obra de la otra manera. Dios obra, como dice a partir del versículo 5, sembrando con lágrimas, con un proceso doloroso, con un proceso que es difícil. Pero lo cierto es que cuando Dios lo hace así, hay una cosecha, se produce una transformación. Esas lágrimas que nosotros vamos sembrando, con las cuales vamos sembrando, van produciendo el gozo. Esas lágrimas van irrigando lentamente la tierra, pero va a haber una cosecha. ¿Cómo es posible que este gozo del Evangelio produzca en nosotros un gozo siendo que pasamos por el dolor? Porque te vas a arrepentir más de lo que lo hacías antes. Vas a ser más sensible al pecado, pero cuando te arrepientas y cuando vengas con el dolor por el pecado, el Señor va a volver el gozo de la salvación. Entonces esto que era lágrimas, esto que es dolor, produce el gozo otra vez. O el gozo y la seguridad del Evangelio va a hacer que quieras compartir con otras personas, que quieras involucrarte con el dolor de otras personas. Muchas veces Pablo escribía a las iglesias: les escribo, les tengo que amonestar, les tengo que exhortar con lágrimas, con dolor,
pero él no podía dejar de hacerlo, no podía dejar de servir a las personas, no podía dejar de amarlos. Entonces estas lágrimas producían el gozo de saber que Dios podía obrar a través de su servicio, a través de lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus lágrimas? No las escondas, no las reprimas, tampoco las idolatres, tampoco que sean tu norte a seguir, sino tienes que sembrar esas lágrimas, tienes que traerlas a Dios en oración. Trae tus lágrimas a Dios en oración. Él es un Dios de gracia que está esperando que vengas a Él en oración, que vengas con tus emociones, porque es un Dios que entiende lo que estamos pasando. Es un Dios que entiende lo que estamos pasando. No tengas miedo de ir con tu dolor, con tus lágrimas a Dios en oración. No tengas miedo de llorar en tu oración. Este Dios al cual vamos es un Dios que nos ve desde su trono de gracia, porque es un Dios de gracia, que quiere transformarte a través de su consolación, que quiere que esas lágrimas produzcan el gozo. Hay un himno muy antiguo que dice en una de sus estrofas: voy ante el trono de gracia con fe, oye mi voz y mis lágrimas ve. Cristo Jesús en los cielos allí, cada momento se acuerda de mí. Dice el coro: cada momento me guarda, Señor, cada momento en tu gracia y en tu amor. Vida abundante yo tengo en ti, porque cada momento tú vives en mí. No sé qué tipo de Dios te crees que tenemos. No es un Dios tirano, no es un Dios déspota, no es un Dios que está alejado, sino que es un Dios que comprende. Es un Dios que está esperando que vayamos a Él en oración con nuestro dolor, para que esas lágrimas produzcan el gozo de la salvación en nosotros y el gozo del Espíritu. ¿Sabes? Lo que llama la atención del Salterio es que en el Salterio, en los 150 salmos que tenemos registrados en la Biblia, hay salmos de todo tipo. Hay salmos de alabanza, hay salmos de imprecatorios, hay salmos de lamento, y la mayoría de ellos son salmos de lamento. Pero los últimos 5 salmos del Salterio son todos salmos de alabanza. Son todos salmos de alabanza. Toda oración verdadera en el final se transforma en alabanza. Aun cuando empezamos llorando, aun cuando empezamos con dolor, toda oración, no importa cuán desesperada que sea, no importa con cuánta lágrima haya sido derramada, toda oración termina en adoración cuando venimos ante el trono de la gracia. Entonces quiero terminar este pensamiento preguntándote: ¿eres lo suficientemente feliz para ser un llorón? ¿Eres lo suficientemente feliz como para involucrarte en la vida de los demás, sabiendo que eso te va a causar dolor, pero te va a causar gozo porque estás sirviendo a Dios y porque puedes llevar el Evangelio que puede transformar su vida? Si sos así, si sos lo suficientemente gozoso porque el gozo del Evangelio ha transformado tu vida y tu corazón, las lágrimas que se provoquen, las lágrimas que vayas derramando, van a producir una cosecha de gozo en tu propio corazón y en el de las personas que te rodean. No dejes de sembrar con lágrimas, no las desperdicies. Trae esas lágrimas al Padre en oración. Y mientras lo haces, espera una cosecha de gran gozo. Que el Señor los bendiga. Para ir terminando ya con la reunión, le dejamos con unos motivos de oración para que podamos compartir quizás en nuestras casas ahora al orar. Primero, para que esta pandemia pueda llegar a su fin, para que nosotros podamos volver a nuestra iglesia, a nuestra congregación, poder volver a juntarnos de manera presencial. Les queremos recordar también que la semana pasada estuvimos orando por Matías Pavón. Él ya se encuentra en su casa, ya le dieron el alta el domingo, así que le damos gracias a Dios porque él se pudo recuperar. Les queremos recordar también que ahora, al terminar esta reunión a las 21 horas, hay reunión de oración de hombres por Meet, así que los esperamos a todos y les damos muchas gracias por haber compartido esta reunión con nosotros y los esperamos el domingo a las 20 horas en nuestra reunión general. Muchas gracias.